en el proceso del lanzamiento del instituto, nos confirma algo muy claro, y es que existe una preocupación real por fortalecer la investigación científica y elevar el estándar de nuestras publicaciones. El Instituto Europeo de Investigación y Estudios de Posgrado nace precisamente desde esa inquietud. Surge al observar y compartir con muchos investigadores, académicos consolidados, doctorandos, estudiantes de posgrado, que poseen mucho talento, con ideas valiosas y preguntas relevantes para la actualidad, pero que muchas veces carecen de una estructura metodológica sólida, una planificación estratégica e incluso redes internacionales que les permitan transformar ese potencial en producción científica real y sostenible. Nuestro propósito no es simplemente ofrecer formación aislada, buscamos contribuir a la a la construcción de trayectorias científicas coherentes, rigurosas y de alto impacto. Y en esta línea estamos convencidos de que para que la ciencia sea un pilar real en nuestro desarrollo como sociedad, se requiere de un trabajo planificado sólido, la implementación de metodologías de vanguardia y la creación de una comunidad más integradora, con un alto compromiso en en la calidad. Y este webinar se enmarca en esa visión. De hecho, en esta oportunidad no solo queremos introducir algunos conceptos técnicos, sino más bien es una invitación a reflexionar sobre cómo estamos investigando, cómo estamos publicando y cómo podemos articular mejor nuestras líneas de trabajo con estándares internacionales y redes académicas consolidadas. Por esto, hoy no solo abordaremos metodologías contemporáneas para el desarrollo de artículos científicos, el uso estratégico y responsable de la inteligencia artificial en la investigación, por ejemplo, y algunos criterios de diseño metodológico avanzado. Además, quiero hacer una especial mención y agradecimiento a nuestro colaborador del día de hoy, al investigador Juan Manuel Velázquez, de la Universidad del País Vasco, que nos presentará en su momento oportunidades de vinculación con redes de posgrado en investigación internacional. Bueno, y para iniciar este recorrido, nos acompaña el investigador Byron Dualde, director ejecutivo del Centro de Estudios Migratorios de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile, donde coordina investigación y actividades sobre movilidad humana y políticas migratorias. Magíster y licenciado en Estudios Internacionales por la USACH, es doctorando en estudios sobre desarrollo por la Universidad del País Vasco. Su trabajo combina docencia universitaria con investigación aplicada, participación en proyectos Fondesit y publicación académica sobre dinámicas migratorias en Chile y América Latina. Dualde ha contribuido al debate público y académico sobre control fronterizo, regularización y derechos de migrantes, integrando enfoques históricos, institucionales y políticos. Eh, Presentará también entonces algunas técnicas y metodologías contemporáneas para el desarrollo de revisiones bibliográficas y las que nos permitirán elevar la calidad del estado del arte en nuestras investigaciones. Profesor Byron, le damos la bienvenida y agradecemos su participación. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, Davor. Muchas gracias a todas y todos por participar en diversas partes, en diversos horarios, algunos más tarde, otros más temprano, y por hacer el esfuerzo de estar acá. Voy a compartir la presentación. Confirman que vea. Es por acá. Se ve bien. Ahí, ¿se ve en pantalla completa? No, se salió. ¿No? No, se salió. Dame un segundo. Está llegando gente. Eh, no encuentro, se me perdió la barra de controles del Zoom. Aquí está, de nuevo. Ahí sí. Ya, lo voy a dejar así porque no sé qué. Se ve bien, ¿cierto? Sí. Ya. Bueno, muchas gracias a todas y todos por la presencia el día de hoy. Yo les voy a hablar, bueno, sobre algunas técnicas y herramientas para el desarrollo de artículos científicos, principalmente review, lo que tiene que ver con revisiones sistemáticas de literatura y a partir del uso de la metodología Prisma y las implicancias que tiene la inteligencia artificial en el desarrollo de este tipo de investigaciones. Voy a comenzar la presentación hablando sobre, primero, como para problematizar un poco esto, cuando vemos este gráfico que es a partir de un estudio que analiza la evolución de la producción científica a nivel global en los últimos
400 años o un poco más, podemos ver que existe un aumento sostenido en la producción científica y algo que se destaca en esta investigación, ahí encuentran la referencia si desean indagar, es que el crecimiento cada 9 años se duplica la cantidad de producción científica. Y eso implica que todos los años hay muchos más artículos, hallazgos de investigación, y eso implica desafíos en términos de cómo nos insertamos en determinados campos de investigación y cómo podemos desarrollar investigaciones que sean pertinentes, que sean novedosas, que dialoguen con el corpus de conocimiento, ya que hoy en día, a partir de la globalización, la interconectividad, hay acceso a muchísima información. Hoy en día nadie inventa la rueda, entonces en ese sentido es muy importante poder mapear los campos de estudio, identificar brechas de investigación, ya que nos encontramos ante un mar de conocimiento y ese es un gran desafío que tenemos hoy en día. Entonces, a partir de esto, lo que vamos a revisar en esta presentación tiene que ver con qué es una revisión sistemática. Vamos a abordar algunos aspectos de la declaración Prisma, que nos entrega un catálogo de procedimientos para poder realizar revisiones sistemáticas rigurosas. Y vamos a reflexionar un poco en torno a sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial en estos procesos, las implicancias, los desafíos y oportunidades que tienen. Entonces, cuando hablamos de una revisión sistemática, estamos hablando de un tipo de estudios que es de carácter secundario, porque no nos encontramos levantando información primaria, y esto es lo que hace sintetizar la evidencia que existe sobre una pregunta de investigación específica, siguiendo un protocolo metodológico explícito, que sea riguroso, reproducible. Y existen distintos tipos. Hay algunas revisiones de alcance que están orientadas en torno a mapear un campo de conocimiento. No necesariamente realizan evaluaciones metodológicas de las investigaciones, pero sí el desarrollo de un campo de conocimiento, las áreas de estudio, por ejemplo, los nodos temáticos, etcétera. También tenemos revisiones de carácter bibliométricas, donde analizamos patrones de producción científica orientados a la autoría, las redes de coautoría, citaciones, la evolución temática de determinado campo de estudio. Y existen otro tipo de revisiones donde evalúan metodología en perspectiva comparada, instrumentos, por ejemplo, psicométricos que se emplean en determinados estudios, los marcos teóricos más empleados para determinadas temáticas, etcétera. Entonces, lo relevante acá es que las revisiones sistemáticas nos permiten una aproximación a determinados campos de estudio de diversas formas. Y es aquí donde la metodología Prisma nos entrega un set de herramientas muy interesante y vamos a abordar a continuación. Aquí lo importante es que puse dos palabras que son muy centrales, que tienen que ver con la reproducibilidad y replicabilidad, que pueden sonar similares, pero no son lo mismo, y son criterios orientativos, o sea, es como el norte que debemos tener al momento de realizar una revisión sistemática. Cuando realizamos una revisión sistemática tenemos que tener en cuenta un enfoque de reproducibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que si alguien quiere reproducir la misma investigación, llega a los mismos resultados, obtenga los mismos datos. Es un principio científico muy relevante. Y también la replicabilidad en el sentido de que este estudio pueda ser replicado en otros aspectos, en otras dimensiones de los distintos campos de estudio. Son dos palabras muy importantes cuando hablamos de revisiones sistemáticas. A diferencia de una revisión narrativa tradicional, porque existen, me imagino que muchos de ustedes habrán encontrado alguna vez con artículos que plantean, por ejemplo, yo he leído algunos balances bibliográficos, y donde se revisan un conjunto de publicaciones que los autores no explicitan, por ejemplo, cómo realizaron la búsqueda de las investigaciones, lo que puede ser antecedente de un sesgo en la selección de los documentos, y declaran un determinado número, 50, 100 artículos de investigación en determinada temática, a través del cual se realiza un análisis más cualitativo, descriptivo respecto a lo que se ha abordado, lo que no implica necesariamente criterios rigurosos de procedimiento para poder llegar a esos resultados. Entonces, la revisión sistemática en ese sentido se diferencia porque está caracterizada por una pregunta de investigación bien delimitada. Tenemos una población identificada, un fenómeno de interés, un contexto en particular. Definimos protocolos que sean claros y transparentes en términos a criterios de inclusión y exclusión, eso lo vamos a ver a continuación. Las bases de datos que consultamos, por ejemplo, los términos de búsqueda, los procesos de análisis de la información. Empleamos una búsqueda de carácter exhaustivo, donde se emplean distintas bases de datos o se declara qué bases de datos se ocuparon. Y en esa base de datos, qué proceso de selección se realizó para poder capturar la productividad científica en determinado campo.
También se realizan criterios de evaluación de calidad a través de distintos tipos de herramientas, donde se evalúa la calidad metodológica de los estudios, si es pertinente a propósito de la revisión que estemos realizando. Y una síntesis sistemática que puede ser de carácter cualitativo, interpretativo o cuantitativo, en el cual analicemos aspectos bibliométricos, por ejemplo, como redes de coautoría, etcétera. Son como los principales elementos que caracterizan las revisiones sistemáticas. Entonces, acá donde tenemos la declaración Prisma, que es Prisma por la sigla en inglés, pero en español tiene que ver con elementos de reporte preferidos para revisiones sistemáticas y metaanálisis. Ahí yo les pongo las dos principales referencias bibliográficas, que la primera son los autores que crean este protocolo y la segunda, que ya es del 2021, son autores que actualizan este protocolo a partir de los cambios, ya que el primero es del 2009. Entonces, la declaración Prisma es una guía estandarizada para publicación de revisiones sistemáticas, metaanálisis, y establece qué información debe reportarse y cómo debe reportarse la información. Esto garantiza transparencia y reproducibilidad. Fue desarrollada por un grupo internacional de metodólogos, epidemiólogos y editores en el 2009, como les indicaba, lo que fue actualizada. Y esto sirve como lista de verificación que guía a los autores para documentar por qué hicieron la revisión, qué hicieron, qué encontraron, y el uso está asociado a producir investigaciones y publicaciones rigurosas, confiables, que sean reproducidas con el estándar científico que nos exige el sistema hoy en día. Entonces, en la declaración prima, ustedes, si ustedes revisan la fuente de información, van a poder ver que hay una tabla muy grande con 27 ítems, ya que aquí yo, para poder proyectarlo en la PPT, lo resumí en 9 áreas principales y los vamos a abordar en 3 fases, que lo clasifiqué para poder hacerlo sintético en esta presentación. Entonces, la primera fase tiene que ver con la planificación. Cuando empezamos a hacer una revisión sistemática, lo importante es identificar qué es lo que vamos a hacer. Vamos a mapear un campo de estudio, vamos a comparar metodologías de estudio, vamos a identificar principales marcos teóricos, por ejemplo, y es ahí donde tenemos que diseñar una buena pregunta de investigación. Una buena pregunta de investigación nos permite, ¿cierto?, tener un norte respecto hacia dónde queremos llevar el trabajo que estamos realizando. Y siguiendo el protocolo de la declaración prima, es donde hay que redactar un protocolo que viene siendo como una hoja de ruta, en el cual uno plantea qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, los objetivos de la revisión, las fuentes de información, la estrategia de búsqueda, y después se los voy a especificar un poco más. Los métodos de selección, todo eso debe estar declarado en una hoja de ruta que nos permita, ¿cierto?, ordenar en la forma en la cual vamos a desarrollar el levantamiento y análisis de la información bibliográfica. Y es ahí, por ejemplo, donde tenemos criterios de elegibilidad respecto a qué estudios vamos a considerar, cuáles vamos a excluir. Y ahí uno puede, por ejemplo, incluir solamente artículos o capítulos del libro, o puede, por ejemplo, excluir a partir del idioma o el campo geográfico, el espacio geográfico, si queremos, por ejemplo, desarrollar revisiones a partir de un país solamente o de una zona territorial determinada. Todo eso tiene que estar declarado en este protocolo y nos permite también desarrollar investigaciones bien estructuradas. Este es un ejemplo de un protocolo en un artículo de revisión que la referencia la pueden encontrar abajo. Y aquí los autores plantean los procesos de identificación, lo van a ver con flecha roja, validación, elegibilidad y la inclusión. O sea, respecto a cómo fueron los procedimientos que utilizaron para el levantamiento, sistematización, el filtrado de toda esta información recopilada en función de los objetivos de la investigación. En la fase 2 tenemos lo que es la búsqueda y la selección. Tenemos que realizar búsquedas en múltiples bases de datos. Me imagino que muchos acá trabajan o estudian en universidades, las cuales nos brindan a través de las bibliotecas acceso a distintas bases de datos, como las de WOS, Scopus, por ejemplo, que son los principales buscadores, que tienen múltiples herramientas muy útiles. Y acá donde nosotros también tenemos que declarar a qué bases de datos recurrimos, por ejemplo, qué catálogos empleamos, qué indexaciones, porque, por ejemplo, WOS tiene el ESI, de ciencias sociales, tiene el índice de cielo, entonces ahí no tiene que declarar por qué usó determinados filtros. Y es ahí donde procedemos a la selección de estudios. Tenemos que revisar los títulos, resúmenes, los textos, y ahí vamos aplicando los criterios de elegibilidad. Vamos armando una base de datos con toda esta información, lo que nos permite también hacer grandes barrios. Podemos tener, nos podemos descargar base de datos 3.000, 5.000 registros, o menos o más, va a depender cuál será la magnitud de la investigación que deseamos realizar. O sea, si a nivel global, por ejemplo, regional, si es a nivel nacional o en determinado territorio. Y aquí donde empezamos con los procesos de extracción de datos y la evaluación de calidad. Se extrae de manera sistemática la información relevante de cada estudio. Los buscadores como de WOS y Scopus nos brindan esa información. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar un poco eso.
y nos permite estandarizar en bases de datos las fuentes de información para poder realizar los criterios de evaluación, incluir, eliminar fuentes, por ejemplo, y poder armar bases de datos claras y coherentes. Es súper importante tener en cuenta la información bibliográfica, el orden de los apellidos, por ejemplo, que son cosas que muchas veces complican los análisis. Y todo esto debe estar reportado a partir de los criterios que plantea la declaración PRISMA. Por ejemplo, este es un ejemplo de si buscamos en la base de datos de WOS, que es muy útil donde dice Search in All Database. Ahí uno puede encontrar distintas bases de datos a partir de disciplinas que las tiene agrupadas WOS, y WOS también declara en qué consiste cada una de ellas. Y en los tópicos de búsqueda podemos buscar por títulos, palabras claves, autores, revistas, etcétera, fecha de publicación. Y al tener los filtros claros, los temas, las palabras clave, que es muy importante, la base de datos que nos arroja WOS con la búsqueda nos entrega esta información. Ya que ustedes la ven acá a la derecha, que lo puse como un formato de Excel. En realidad lo que vemos en columna está en las filas arriba, que tiene que ver con tipo publicaciones, los autores, si es un libro, por ejemplo, un grupo de autores, los ORCID de los autores, el título, si el número de patente asociada a la investigación, número de inicio de página, un conjunto de datos que son muy útiles para realizar diversos tipos de análisis. Ya son muy relevantes. O sea, aquí tenemos una herramienta que es bastante potente respecto a la cantidad de información que podemos recopilar, sistematizar y poder analizar. También nos entrega los abstracts de los artículos que están indexados en la base, lo cual es muy útil si queremos realizar análisis de carácter más cualitativo, y teniendo en consideración también que el formato de los artículos a través de un título, de palabras claves, de un abstract que tiene que estar estructurado de determinada forma, con un problema de investigación, metodologías, hallazgos, nos permite también realizar análisis más sistemáticos, rigurosos y replicables. En la última parte tenemos lo que es la síntesis y el reporte, que tiene que ver con integrar los hallazgos de los estudios incluidos. Si los datos permiten, se realiza un metaanálisis, que es lo que les señalaba, redes de coautoría, concurrencia de palabras claves, por ejemplo. La siguiente diapositiva les voy a mostrar algunos ejemplos de interpretación de datos. Y eso se puede combinar con, o sea, de manera estadística, por ejemplo, y realizar diversos tipos de análisis, pero también cuando tenemos estudios más heterogéneos, con mucha diversidad, podemos hacer síntesis narrativa sistemática, analizar la información, y ahí también donde la creatividad nos permite, nos abre un margen de maniobra súper importante, porque podemos realizar revisiones sistemáticas, declarar o analizar el estado de desarrollo de determinado campo de estudio, pero también, por ejemplo, podemos proponer categorías que permitan clasificar las dimensiones en las cuales se ha desarrollado determinada disciplina o determinado campo de investigación. Podemos proponer ciertos niveles de avance, etcétera. Ahí eso nos permite también un margen de maniobra en torno a la creatividad. Posteriormente tenemos la elaboración del diagrama de flujo de Prisma, que aquí algo que es importante es construir un diagrama que documente visualmente el proceso de selección. Lo vamos a ver en la diapositiva a continuación. Pero también es importante que podamos diseñar un esquema que organice los procedimientos aplicados. Y eso también le da rigurosidad a nuestro trabajo. Y finalmente, ya cuando hablamos de redacción de los reportes finales a través de los lineamientos Prisma, lo importante es que este reporte se elabora siguiendo los ítems de la declaración, y este cumplimiento garantiza, ¿cierto?, una investigación transparente, reproducible, coherente, rigurosa en términos metodológicos, ya que se documenta todo el proceso en torno al diseño, la pesquisa, la información, el análisis y la interpretación. Entonces, en ese sentido, una herramienta bastante útil y es bastante versátil, porque uno puede seguir el lineamiento al pie de la letra de la declaración prima, pero también uno puede tomar sus propias decisiones metodológicas y emplear criterios a juicio propio, siempre que estén bien fundados metodológicamente. Entonces acá, por ejemplo, tenemos tres ejemplos. Primero, aquí a la izquierda podemos ver un diagrama protocolo de Prisma, donde los autores acá, la referencia está abajo, plantean el segmento de identificación. Registros únicos identificados desde una base de datos de Scopus, 13.000 artículos. En proceso de validación ellos hicieron claros criterios de inclusión y exclusión, obteniendo como un resultado un número de 7.548 documentos registrados. Y así como se va desarrollando la fase de limpieza y depuración de una base de datos, lo cual queda plasmado en un gráfico y es en una imagen, en un diagrama, y es mucho más ordenado para entender. Al lado derecho, este mapa que podemos ver arriba, este es un mapa de calor de concurrencia de palabras claves, ¿ya?
Y aquí lo que podemos ver es, por ejemplo, la presencia de diversas palabras claves en diversos artículos y ver la concentración temática y la cercanía de diversos temas. Es muy interesante porque nos permite visualizar el desarrollo de un campo temático en específico y aquí donde tenemos herramientas complementarias como VoiceBeaver para realizar este tipo de gráficos y poder interpretar de manera adecuada los datos. Les dejo ahí también la referencia. Y otro programa también interesante que es Sitemap nos permite realizar otro conjunto de análisis vinculado, por ejemplo, a análisis de clústeres temáticos, etcétera. Es una herramienta bastante interesante. En YouTube está lleno de tutoriales que pueden explorar para conocer esa herramienta, pero son bastante útiles para poder analizar los datos, generar interpretaciones novedosas e interesantes. Entonces acá donde entra el papel de la inteligencia artificial, porque hoy en día hay múltiples herramientas de inteligencia artificial, me imagino muchos de ustedes han explorado diversas herramientas, realizado diversos tipos de ejercicios y muchas veces es muy útil para determinadas tareas. ¿Ya? No obstante, esto plantea varios desafíos metodológicos y éticos en torno al uso de las herramientas de inteligencia artificial. Porque también hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial, lejos de reemplazar el juicio del investigador, está destacado acá, esta debe entenderse como una herramienta de apoyo siempre bajo la supervisión humana. Eso es muy relevante. Entonces, aquí el papel de la inteligencia artificial en las revisiones sistemáticas es creciente y se distribuye a lo largo de todo el proceso, porque a partir de lo que acabamos de ver respecto a las fases que tiene la declaración PRISMA, hay múltiples cosas que podemos hacer con inteligencia artificial. Por ejemplo, en torno a la búsqueda de selección, herramientas de procesamiento del lenguaje natural y aprendizaje automático pueden escanear miles de títulos y resúmenes en segundos, teniendo la capacidad, ¿cierto?, de seleccionar estudios relevantes, y eso reduce mucho el tiempo a estar uno revisando una planilla con 15.000 registros, por ejemplo. Entonces, muy útil cuando tenemos un gran conjunto de datos. No obstante, aquí lo que yo les sugiero es que tomen en el análisis y el apoyo de la inteligencia artificial como una aproximación preliminar, un gran conjunto de datos. O sea, yo tengo un gran conjunto de datos que tengo que trabajar, voy a ocupar la inteligencia artificial, pero como una primera aproximación para poder realizar una identificación de tendencias, temas, etcétera, pero no como algo definitivo porque la inteligencia artificial comete errores. En ese sentido, por ejemplo, la extracción de datos ahí la inteligencia artificial ayuda enormemente en la lectura de textos complejos, extracción automática de información a partir de títulos, keyword, abstract, etc. También en torno al diseño metodológico, población, resultado de las investigaciones, lo que reduce mucho el trabajo, pero también ahí comete errores. Entonces, en ese sentido, nunca hay que perder de vista la supervisión humana respecto a las tareas que encomendamos y que realizamos con inteligencia artificial. Otro elemento importante está la evaluación de calidad, por ejemplo, porque hay herramientas que aplican criterios de evaluación de sesgo de forma semiautomática, pero no obstante este paso sigue requiriendo validación humana porque aquí tenemos una complejidad de carácter interpretativo. Y es ahí donde el papel del investigador es muy relevante porque al final la investigación es de uno y es uno el que sabe el norte y propósito de la investigación. En la síntesis de resultados, aquí los modelos de lenguaje como Gemini, ChatGPT, apoyan enormemente en poder, por ejemplo, organizar, comparar, redactar hallazgos de investigación de múltiples estudios de manera coherente, pero no reemplazan el papel del investigador, eso es muy relevante, es un asistente, pero no necesariamente quien nos haga todo el trabajo. Esto presenta las limitaciones en torno a que, como les mencionaba, las herramientas de inteligencia artificial no reemplazan el juicio del investigador, pueden cometer errores en torno a la interpretación, alucinar referencias inexistentes, perder matices contextuales relevantes, o sea, el propósito de la investigación. Todas las investigaciones también tienen una dinámica social en los entornos laborales, académicos en los cuales nos encontramos insertos, y son esas cosas también que la IA no es capaz de capturar. Pero sí es un muy buen asistente, siempre y cuando no perdamos el ojo en torno a las tareas que les encomendamos. ¿Ya? Entonces, en cualquier revisión sistemática, el papel de la inteligencia artificial tiene que ser en torno a la asistencia, con supervisión en cada etapa y debe declararse en el protocolo, o sea, ¿para qué usamos la inteligencia artificial? Para ordenar bases de datos, para limpiar registros, para analizar o para iterar, realizar primeras aproximaciones, etcétera. Ya, eso es muy importante. Y para ir cerrando en función del tiempo también, para no extenderme tanto, bueno, como señalamos, las revisiones sistemáticas constituyen una herramienta metodológica fundamental para la producción del conocimiento científico, riguroso, transparente, replicable, en un contexto donde nos encontramos frente a un mar de conocimiento, o sea, navegamos en mucha información. Y este tipo de estudios permiten también poder analizar esta gran masa,
poder identificar áreas es una herramienta de investigación muy relevante, sobre todo cuando uno también está en un proceso en el que está empezando a armar su agenda de investigación, hacia dónde quiero planificar mi investigación en los próximos 10 años. Estas herramientas son muy importantes también para poder tener esa claridad en términos académicos. Bueno, también el valor de esta radica en la capacidad de sintetizar mucha evidencia dispersa sobre una pregunta específica, una temática, comparación de metodologías, siguiendo un protocolo explícito que garantiza la reproducibilidad con estándares científicos. Entonces, la declaración prima es una herramienta muy importante porque provee un estándar que está consensuado internacionalmente para generar reportes, organizar los procesos a partir de los ítems que plantea y poder desarrollar investigaciones rigurosas. Y como señalaba respecto a la incorporación de las herramientas de inteligencia artificial, esto obviamente nos abre muchas posibilidades, optimizar tareas muy intensivas, optimizar los tiempos de investigación, uso como por ejemplo limpieza de registro, extracción de datos, síntesis de determinados hallazgos, pero recuerden que esto debe ser declarado explícitamente, debe ser siempre supervisado y no nos reemplaza como investigadores respecto a qué es lo que nosotros buscamos con nuestro trabajo. Y en definitiva, combinar el rigor metodológico de Prisma, el apoyo de la inteligencia artificial, es una oportunidad para producir revisiones más eficientes, con un estándar mucho más elevado, con mucho menor tiempo, sin sacrificar evidentemente la transparencia que exige y la calidad que la comunidad científica nos plantea en sus estándares y las exigencias que tenemos hoy en día. Y con eso finalizaría. Muchas gracias a todas y todos por su atención. Gracias, Davor. Muchas gracias, Byron. Has puesto sobre la mesa un punto bastante clave y bastante actual, ¿cierto? Y estoy muy de acuerdo con algo que dijiste sobre la importancia de finalmente la revisión bibliográfica, y es que creo que igual la calidad y proyección de una investigación comienza en cómo construimos y sistematizamos el estado del arte. De ahí parte todo, lo sabemos. La revisión no es un trámite previo al estudio, es el cimiento sobre el cual se sostiene esa contribución científica, y que sin duda exige criterio, estructura y rigurosidad. En esta línea, Byron, tenía una pregunta, ahí me tomaré la palabra. Si alguien quiere también hacer alguna pregunta, por favor, nos deja por el chat y podemos también ahí sistematizar varias preguntas al mismo tiempo. Eh, ¿cuál, ¿Cuál o cuáles crees tú que es la barrera más importante o son las barreras más importantes al momento de desarrollar una revisión bibliográfica? Yo creo que hay, en ese sentido, Davor, bueno, lo primero tiene que ver con delimitar el objetivo de la revisión. ¿Para qué estoy haciendo la revisión? ¿Qué es lo que pretendo hacer? Comparar metodología, determinar un campo de estudio. O sea, en el contexto académico en el que me encuentro, si estoy haciendo un doctorado, por ejemplo, para poder mapear un campo de investigación y ver cómo dónde inserto mi investigación doctoral en el campo de estudio que me estoy desarrollando. Y como segunda etapa también las herramientas que usamos, los criterios que empleamos, tener claridad respecto al uso de las keywords, de los títulos, por ejemplo, es muy relevante, porque todas esas son piezas de un rompecabezas muy complejo que en su conjunto nos brindan resultados bastante amplios, con mucho alcance, que nos brindan información relevante para el desarrollo de las investigaciones. Y poder también, por ejemplo, construir buenas revisiones bibliográficas para las investigaciones que estemos haciendo, proyectos que estemos postulando, etc. Súper, vale. Y, y en cuanto a las herramientas actuales como el análisis bibliométrico o el uso de la inteligencia artificial, ¿cuál crees tú que es la habilidad más importante o qué es lo que más se necesita para poder utilizar esta herramienta en tu experiencia? Yo creo que ahí lo relevante primero es entender que la IA no es perfecta. Eso es muy importante porque muchas veces se cae en la ingenuidad como que la IA no se equivoca y la gente a veces confía en eso y es un grave error. Yo creo que lo primero que uno tiene que hacer con la IA es sacarle provecho en términos de iteración, en reflexionar, aprovechar el chatbot para poder reflexionar en torno a temáticas y poder gestar ideas nuevas. Eso es un primer paso muy relevante. El segundo punto es tener en cuenta que el apoyo de la IA en cuestiones concretas, por ejemplo, como trabajar bases de datos,
es relevante e importante y es mucho más eficiente y concreto que pedir, por ejemplo, que interprete resultados de investigación. Y eso yo creo que ya va más también a la reflexión de uno como investigador. Y también tener en cuenta que existen otro tipo de herramientas como los que mencioné brevemente, que es Gosweaver y SciMath, que también nos entregan un conjunto de sets y de herramientas para realizar diversos tipos de análisis y complejizar nuestros análisis. Yo creo que eso es relevante porque le da un valor añadido también a simplemente describir una base de datos o abordarla con estadística descriptiva. Yo creo que ahí también uno tiene que considerar el uso de otras herramientas. Súper. Muchas gracias, Byron. Eh, sobre todo ahí para complementar y avanzar ahí con el webinar. Eh, Creo que un resultado, de hecho, bastante subestimado que permite el análisis bibliométrico es la evaluación de las redes de autoría, por ejemplo, ya que no solo permite conocer a los autores más relevantes de un campo científico a lo largo de su desarrollo, uno lo puede ir haciendo el mapa temático evolutivo, ¿cierto? Pero también uno podría también analizar estas redes de autores y sus respectivas instituciones en función del año de publicación, de la relevancia de los artículos, y de esta forma así poder identificar espacios de colaboración relevantes, evitando que la investigación no quede aislada y sino que se consolide y escale con los diferentes grupos de investigación de la temática. Y es precisamente esa articulación, yo creo, entre método y proyección, la que nos conduce, yo creo, ahora al siguiente eje de este encuentro. ¿Vale? Para continuar, nos acompaña Juan Manuel Velázquez Gardete, académico de la Universidad del País Vasco. Es académico de Derecho Internacional privado en el Departamento de Derecho de la Empresa y Derecho Civil de la Universidad del País Vasco, donde imparte docencia en grados, másteres oficiales y programas de posgrado, doctor por la misma universidad. Su labor investigadora se centra en las relaciones privadas, internacionales y problemáticas jurídicas. Ha dirigido varias tesis doctorales con sobresaliente cum laude y ejerce como director de la Red Latinoamericana de Posgrado de la UPV-EU, impulsando la colaboración académica entre universidades europeas y latinoamericanas. Eh, Así que nos va a presentar ahí la oportunidad de vinculación y colaboración y desarrollo doctoral que ofrece su institución. Juan, muchas gracias por acompañarnos, te cedemos la palabra. Gracias, Davor, gracias por la invitación. Excelente presentación de Byron, muy ilustrativa, por supuesto. Gracias, Jorge, por contactarme y por, de alguna forma, prestarme este foro, ¿no? Yo soy profesor de la Universidad del País Vasco desde hace unos cuantos años y actualmente dirijo la red latinoamericana de posgrado, que es la que me trae aquí, en principio, ¿no? Bueno, ¿qué es la Red Latinoamericana de Posgrado, no? Este es un proyecto ya antiguo que comenzó a final del siglo pasado, hacia por 1998-99, en la que, bueno, profesores de esta facultad contactaron en primer lugar con la Universidad Jaime de Hostos de Puerto Rico y luego se fue extendiendo a otras universidades para implementar la docencia de posgrado, de máster y el acceso a doctorado después en diferentes universidades latinoamericanas. Actualmente, tras la reforma de Bolonia, si la conocemos, en la que ya se institucionaliza en toda Europa la misma denominación de máster oficial, etcétera, con acceso a doctorado, en 2008 la red está compuesta por 6 másteres. Máster en Derecho, máster en Economía, máster en Filosofía, máster en Educación, máster en Minería y máster en Paisajes Culturales, dependiendo de la Facultad de Arquitectura. El máster en Derecho, el máster en Economía, el máster en Filosofía y el de Educación han tenido más recorrido y en concreto el máster en Derecho, donde yo soy docente, aparte de director, ha tenido implementación en Chile en diferentes etapas. Yo he dirigido alguna tesis también de alguna académica chilena y nosotros hemos impartido clase en la Universidad de Arturo Prat, en Iquique, campus de Iquique, posteriormente en Aconcagua y actualmente ya no impartimos, bueno,
las dos universidades que habíamos conveniado ya no estaban interesadas o sufrieron diferentes procesos de acreditación complejos, hasta ahí no lo sé. Hemos tenido relación con otras, como la de Tarapacá o la del Alba, pero no sé, hace 2 años, por ejemplo, el congreso de la red fue en Santiago de Chile, sin ir más lejos, ¿no? Ahí me quería detener, ya que me viene cuento esto. Cada 2 años, todas las universidades de la red se reúnen en uno de los países, o en una de las universidades como anfitriona que forman parte de la red, y hace 2 años pues fue en Santiago de Chile, ciudad que he visitado muchas veces y que me encanta y me siento muy bien, ¿no? ¿Qué es la red latinoamericana? La red latinoamericana es un proyecto para dar docencia de máster oficial presencial en un país de Latinoamérica con quien se establezca un convenio, bien sea una universidad, un instituto universitario, una entidad con proyección. Y el máster, el mío es el de Derecho, donde yo doy clase, pero ya digo que la red la compone 6 másteres. El proceso comienza con que el alumno o alumna se matriculen en la universidad de destino, digamos, de acogida, como puede ser Universidad Chilena, ya que estamos, creo que todos son chilenos menos yo en esta webinar, o puede que haya algún español más. En cualquier caso, allí se matriculan y se comienza la docencia de cualquiera de los másteres conveniados. La docencia con desplazamiento de profesores empezaría, si empieza dependiendo de... Normalmente suele empezar o en septiembre o en febrero, y se tiene en cuenta el calendario académico de la universidad de destino, que es diferente del nuestro, ¿eh? Nosotros en principio paramos en agosto, pero la red no se detiene en agosto, sino que da clases allí. Ustedes tienen un paro más grande por nuestro invierno, allá por su verano, allá por enero quizá. Pero bueno, se continúa con un ritmo de 1 semana, 2 semanas de docencia al mes. El máster se culmina con un trabajo fin de máster que los profesores de la Universidad del País Vasco acuden a evaluar a la Universidad de Destino. Finalmente, cuando el alumno o la alumna termina el máster, sea el máster que sea, entra, esa es nuestra intención, en un programa de doctorado tutelado por un director o directora de tesis, y en un periodo que puede ser 3, 4 años culmina, como ustedes ya saben, algunos como Jorge, porque así lo han hecho en otras universidades o en nuestra universidad, culmina con la defensa de la tesis en el campus de la Universidad del País Vasco, de San Sebastián normalmente, o de Bilbao también puede ser, porque tenemos 3 campus, y se convierte en doctor por la Universidad del País Vasco. Hay universidades con las que hemos conveniado una doble titulación, que sea de la misma doctor por ambas, por la Universidad del País Vasco y la Universidad de Acogida. Ese sería el proyecto, digamos así, eh, contado de manera breve. ¿Qué ofrece de alguna forma la red? La red ofrece la matrícula, ya digo, en un máster oficial y la culminación de los estudios de doctorado bajo la tutela de profesorado de la Universidad del País Vasco. En ocasiones, el profesorado se complementa con doctores de la Universidad de Destino, porque existe esa voluntad de colaboración y también imparten las clases. Cada módulo consta de 2 semanas de docencia, impartidos el equivalente a 3 créditos ECTS, que es la medida que tenemos en Europa y en España en concreto de medir el tiempo de docencia por semana, 3 créditos, y se culmina con el trabajo fin de máster al cabo de 1 año y medio, 2 años de máster. Nosotros actualmente, por ejemplo, estamos impartiendo clase en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, tanto el máster de Derecho como el de Economía, y también en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tanto el máster de Filosofía como el máster de Economía también. Hay que tener en cuenta que la renovación de las promociones académicas lleva su tiempo. Hay universidades que han estado con nosotros durante un tiempo y se produce un descanso, o se reanuda cada 3 años, o se reanuda cada 4. Eso depende, lo pueden buscar la Red Latinoamericana de Posgrado y las universidades conveniadas, los planes de estudio y todo ello en la página web de la Universidad del País Vasco. Bueno, con Jorge ya lo hemos hecho alguna vez, lo hemos hablado, lo hemos visto, y ese sería el camino para profundizar. Es verdad que hay universidades chilenas
que tienen sus programas de doctorado, por hablar de Chile ya en concreto, otras no los tienen, otras pueden necesitar de nuestra colaboración. La red es abierta a cualquier universidad, a cualquier entidad universitaria, aunque no sea universidad, que pueda reunir un grupo de, en principio, 20 alumnos para comenzar a funcionar. Algunas veces hemos empezado con 18, 19, hemos tenido 22 y bueno, ese es el camino. Yo conozco algo la realidad chilena porque he impartido clases en Santiago, en Iquique y en Temuco. Y me complace mucho visitar ese país, además por una razón, porque el nivel académico es muy alto y el deseo de doctorarse también. Nosotros, los profesores de la Universidad del País Vasco, al margen de las clases que damos, en Derecho, en Economía, en Filosofía, siempre proponemos que el trabajo fin de máster tenga que ver con la idiosincrasia, con la realidad, en mi caso, con el sistema jurídico del país de destino. Es decir, y de ahí se camine hacia la tesis también con un tema del propio país. Es decir, no se tiene sentido que un alumno o una alumna trabaje sobre un tema de la Unión Europea, por ejemplo, o de España, cuando ya hay mucha producción académica aquí, sino que trabaje sobre un tema de la realidad chilena, quizás aplicándole un sistema o una perspectiva de derecho comparado, yo no digo que no, pero que trabaje, que haga un aporte a la academia que le sirva para hacerse un nombre también como primera colaboración importante, como es la tesis, dentro de su academia nacional, ¿no? Y ese sería un poco a grandes rasgos la presentación de la red, ¿no? Podríamos entrar en más detalles, algunos lo he tratado con Jorge, ya de nivel de precio, nivel de ese tipo de cosas, pero yo lo que quería era presentar el proyecto que lleva ya, se puede considerar que está consolidado porque lleva muchísimos años funcionando y en concreto en Chile pues ha tenido una gran presencia y hay varias personas que se han doctorado ya en nuestra universidad por la vía de la red latinoamericana. En principio estoy abierto a las preguntas que creo que pueden ser más interesantes que yo siga teorizando sobre este tema. Gracias. Muchas gracias, Juan, por tu exposición. Hemos evidenciado algo fundamental y que compartimos. Yo creo que la ciencia no se debiera desarrollar de forma aislada, ¿cierto? Se consolida cuando existe comunidad y estándares compartidos, ¿cierto? Una visión estratégica. ¿Alguna pregunta en específico? Mm, Vale. En todo caso, pueden contactarnos a cualquiera de nosotros si es que requieren información más específica. Si necesitan ahí. Tenía una cosa que decir, perdona, Sí, sí. ya que no hay preguntas. Nosotros tenemos, creo que le brindé la ocasión y creo que se ha registrado ya Jorge, un entorno digital, una página web que se llama EHU en Red, EHU, que es el nombre de la Universidad del País Vasco en euskera, nuestra segunda Mm. lengua oficial, EHU en Red, donde se pueden registrar y establecer. Este webinar, por ejemplo, ha sido promocionado allí porque yo lo mandé a la técnico que alimenta esa página. Se pueden registrar, pueden interactuar, pueden crear foros, pueden establecer promoción de eventos académicos que, aunque no tengan que ver con la red, sí tienen que ver con la realidad latinoamericana o la relación de Latinoamérica con España o con el País Vasco. EHU en red, se pueden registrar allí. Bien, les invito a que lo hagan. Muchas gracias. Davor, hay una Sí, pregunta en el chat y sí. también Ajá, indicarle a Juan que yo entiendo que hay otras nacionalidades que están participando también, más que ajá, chilenos, perfecto, más que chilenos. perfecto. Byron, si sigues con la pregunta, Sí, está. Davor, Sí, sí. Gabriela Amoroso indica una aclaración, Sí, por lo leí. favor. Ah, vale, vale. Eso. Sí, bueno, en principio el proyecto se implementa a través de un convenio con una universidad o con un instituto universitario en el lugar de origen y está pensado para que alumnos y alumnas de ese país se matriculen en alguno de los másteres de la red. Una vez dado ese paso de implementación,
se puede estudiar las vías de colaboración docente, en la que partiendo de un 100% de profesores de la Universidad del País Vasco, puede haber un porcentaje de la universidad de destino que imparta docencia. Habrá que ver si entra dentro del plan de estudio su especialidad, eso ya es una cosa a valorar. Pero en principio, y eso se ha dado, incluso se ha dado en los tribunales de trabajo de fin de máster con participación de profesorado de la universidad de destino, que en ocasiones es doctor ya por nuestro programa o es doctor por otra universidad, no tiene nada que ver. Creo que hay alguna otra pregunta. Eh, ¿Pueden colocar el enlace de la red, por favor, y cuál es el alcance de la red? Bueno, voy a escribir aquí, Ah, vale, genial. metan EHU en red en Google, como lo he escrito, lo encontrarán y lo verán. El alcance de la red, en un principio, es toda Latinoamérica. Nosotros hemos tenido docencia de manera progresiva desde Puerto Rico hasta Chile. Como he dicho, el lugar más meridional quizá fuera Temuco, no me acuerdo ahora, me falla un poco la geografía de los sitios que hemos estado, pero hemos dado docencia, como digo, en Puerto Rico, en Dominicana actualmente, en México, en la Universidad de Michoacán, en Perú, en la Santo Antonio Abad de Cuzco, en Chile, en Brasil, en la Universidad Federal de Río Grande del Norte, y si no me falla eso hablo de derecho solo. ¿Eh? Economía ha tenido también una presencia en otras universidades. También hemos tenido presencia, si no me falla la memoria, en la universidad, bueno, por supuesto, en la Rafael Landívar de Guatemala. En fin, tendría que consultarlo directamente, pero hemos abarcado bastantes países y bastantes universidades. ¿Eh? Los congresos se vienen celebrando bianualmente desde el año 2008 en diferentes lugares que han sido, en diferentes universidades anfitrionas que pertenecen a la red. El último, ya digo, fue en Santiago de Chile, en la Universidad del Alba, que nos acogió, y anteriormente pues, en muchos otros países. Y en 2026 será en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, en Antigua Guatemala, concretamente en octubre, a final de octubre. Creo que hay algo más también. Bueno, es docencia, pero da acceso a doctorado. Con lo cual, una vez que termina la docencia y el primer tramo de investigación, que es el trabajo fin de máster, el alumnado se matricula en el programa de doctorado y comienza la investigación que culmina con la tesis doctoral. Con lo cual es docencia, preparación desde los parámetros del sistema educativo europeo y español, que del máster oficial se pasa a la redacción de la tesis, que es cuando hay una cierta autonomía investigadora, y ahí entraría pues todas las mecánicas que nos ha explicado Byron sobre la mecánica investigadora, pero el máster es docencia y el alumno ya se le suelta, como quien dice, con la supervisión del director o directora para que comience la investigación. Las áreas del derecho, los másteres en referencia solo al máster de derecho, porque ya digo que son 6. Las áreas incluye muchas áreas: derecho constitucional, derecho administrativo, argumentación jurídica, feminismo y derecho, derecho financiero, derecho laboral, derecho de la Unión Europea, y creo que no me dejo nada, pero bueno, sería cuestión de revisar el plan de estudios. Es un máster genérico de amplio espectro que lo que hace es permitir que el alumnado se agarre a una línea de investigación que le interese para la culminación del máster con el trabajo fin de máster y posteriormente con la tesis. Bien, muchas gracias. Muy agradecido por la colaboración, de No, verdad. por Muchas favor, gracias. gracias. Y de verdad, cualquier pregunta o información específica que necesiten, háganla llegar, ya sea a nosotros, a Juan, pueden comunicarse ahí y vamos a estar facilitando Puedo todos dejar mi los correo si les contactos. parece bien aquí o... Súper, Lo súper. dejo aquí, mi correo institucional. Ahí está.
acuerden de poner Velázquez con dos zetas. Siento recordarlo porque siempre me sucede que, dado que mi apellido en algunos países de América Es con lleva una S o dos S o no me llegan los correos y más de una vez ha sido esa diferencia fonética que tenemos, ¿no? Dos zetas, por favor. Ya sé que es un poco más dura la pronunciación nuestra, pero es así. Bien, muchas gracias. Por favor. Excelente. Antes de continuar, quiero tomarme un par de minutitos. Son breves minutos para poder contestar un par de preguntas que nos permitirán poder ahí conocer y conectar con el mundo de la ciencia en general. Las respuestas son totalmente anónimas y le agradecemos mucho su participación. Una vez terminada mi presentación, daremos por finalizado el webinar y estaremos comunicándonos para poder hacerle eh, entrega de su certificado, ¿vale? Así que los que necesiten un certificado, favor de en el chat también escribir su nombre completo y institución de la que vienen y correo electrónico, ¿vale? A los que lo necesiten. Voy a pasar a iniciar la encuesta. Vamos a dar un par de minutitos y lo dejaré abierta en todo caso. Bien, en todo caso quedará abierta como acabo de mencionar, así que ahí pueden tomarse su tiempo. Bien, para cerrar esta jornada, quisiera abordar un eje complementario y sumamente relevante que muchas veces no nos damos el tiempo que se requiere, cuando es sin duda la forma más segura de impulsar nuestra productividad científica. Mi nombre es Davor Ibarra Pérez, director del IEIEP, licenciado y magíster en Ciencias de la Ingeniería Mecánica de la Universidad de Santiago de Chile y doctorando de último año en automatización robótica e informática industrial de la Universidad Politécnica de Valencia. Principalmente me he desarrollado profesionalmente como data science, que es lo que me apasiona y donde he podido aplicarlo tanto a nivel industrial como a nivel académico y a través de las diferentes líneas de investigación que he colaborado y desarrollado durante mi trayectoria, tanto en proyectos y o centros de investigación en los que he participado. Pero hoy lo que busco es establecer los conceptos y lineamientos que deberíamos considerar al momento de diseñar investigaciones con criterios de frontera y cómo estructurar procesos de análisis de datos que no solo cumplan requisitos técnicos, sino que efectivamente impulsen productividad científica sostenida. Por lo que mi objetivo principalmente es que puedan reflexionar sobre estos criterios de diseño metodológico y los cuales deben a su vez ser coherentes entre el modelo teórico y la modelación empírica que realicemos, y cómo integrar análisis cuantitativos complejos dentro de una arquitectura investigativa sólida y publicable. Bien, voy a compartir esta. Entonces, ¿se ve bien? ¿Se ve? Sí, Sí. Excelente. Vale. Bien, como les comentaba, hoy no vengo a hablar simplemente de técnicas, ya que inicialmente no es lo importante, sino que vamos a hablar de cómo se diseña investigación que realmente participa en la construcción del conocimiento.
en el contexto actual, publicar no es solo cumplir con un indicador institucional, o mejorar mi currículum, es decidir, en verdad, someter nuestras ideas a contraste riguroso, a evaluación metodológica exigente y a diálogo académico internacional. Si nos hacemos responsables de esto, esa decisión debiera ser suficiente para cambiar la forma en que diseñamos nuestro estudio desde el inicio. Entonces, la pregunta que guía esta sesión es clara. ¿Qué distingue a una investigación que simplemente se ejecuta de una investigación que se posiciona en en la frontera y es capaz de sostener una productividad científica en el tiempo? ¿Cierto? Entonces, y es que la frontera no necesariamente se refiere a ciertos temas en específicos, contingentes, ¿cierto? Sino va más allá y es por la forma en cómo lo abordamos. Una investigación de frontera no es aquella que utiliza la técnica más reciente, sino aquella que logra articular tensiones teóricas reales, diseñar un método coherente con esa tensión, generar evidencia que modifica o amplía el marco conceptual existente, ¿cierto? Y integrar eso en una agenda acumulativa, no a un esfuerzo aislado. Y entonces las fronteras es más bien estructural, ¿cierto? Y lo estructural se diseña, se puede diseñar. Eh, Esa es nuestra tesis. Me ha tocado ver en diferentes instancias que muchos investigadores trabajan y colocan muchas horas de esfuerzo y dedicación hacia la generación de conocimiento, pero los resultados no siempre se traducen en productividad científica sostenible y es posible observar patrones recurrentes, estudios que cumplen formalmente, pero no convencen metodológicamente, uso de técnicas avanzadas, sin justificación teórica clara, o paper aislados que no construyen una línea, procesos editoriales largos y desgastantes por una falta quizás de preparación estructural o fallos, ¿cierto?, en la metodología. Y es que el problema en verdad no suele ser una falta de capacidad, ni mucho más. Es una falta de arquitectura investigativa mayormente planificada y estratégicamente bien planteada. Eh, entonces, en este escenario, nosotros creemos bueno, yo creo que todos, es que un paper no es productividad en sí, y por tanto no responde a una estrategia clara. La productividad científica sostenible requiere de un sistema, ¿cierto? De un pipeline de desarrollo, un flujo bien planteado, una agenda clara, estudios diseñados para publicación desde el inicio, control metodológico antes del envío, estrategia de targeting editorial, gestión sistemática de revisiones, ¿cierto? Y así poder establecer este marco de trabajo mediante una gobernanza científica muy bien planteada. Cuando la investigación se gestiona como un sistema, la publicación entonces, las publicaciones dejan de ser un acto aislado, ¿cierto?, azaroso, y se convierte entonces en resultados esperados. O en un escenario adverso, podemos hacernos cargo y tomar las medidas previamente planificadas. A continuación, he sistematizado en algunos criterios claves que debemos considerar durante este proceso y que yo quizás le prestaría ahí atención al momento de hacer ese diseño. Y es que primero es hacernos cargo de la coherencia teórica acumulativa, eso sin duda. Toda investigación de frontera comienza en el diseño conceptual y aquí es que se vuelve realmente relevante lo expuesto en la primera parte de este webinar, y en cómo somos capaces de identificar una panorámica completa del estado del arte de nuestra investigación. Por lo tanto, lo que buscamos no es un simple gap de investigación. Una buena pregunta no es solo interesante, sino más bien debiera ser acumulativa. Debe permitir entonces derivar hipótesis consistentes, conectar con literatura relevante, proyectar múltiples estudios articulados y así poder construir una trayectoria temática coherente, ¿cierto?
Y es que sin programa teórico solo van a haber papers aislados, y en cambio con un programa de investigación hay una línea científica escalable, ¿vale? Luego, en un criterio número dos, debemos hacernos cargo del diseño metodológico para su publicación. Y un error frecuente es diseñar primero incluso y pensar en la revista después. El diseño debe anticiparse a eso. Eh, Eso permite entonces anticipar objeciones metodológicas, los requerimientos editoriales en sí mismos, ¿cierto? El estándar del reporte que se espera, pero por sobre todo la coherencia entre hipótesis y análisis que ya se expone dentro de ese targeting de revista, ¿cierto? Y es que un estudio publicable se diseña como tal desde el principio y por ende eso implica contar con protocolos claros, estructura de datos organizada, criterios explícitos de validez y coherencia argumental sólida. Luego tenemos el uso estratégico de análisis. Bien, la sofisticación de la técnica obviamente no es un fin en sí mismo, sino más bien debemos ser capaces de identificar exactamente qué es lo que buscamos mostrar con nuestros datos. ¿Cuál es el análisis que queremos realizar? ¿Queremos explicar, eh, hacer modelos inferenciales de nuestras bases de datos, de nuestra información, donde ahí podemos encontrar un sinfín de algoritmos, ya sea regresiones lineales, regresiones regularizadas para encontrar términos relevantes? eh, o la reducción de dimensionalidad de los datos, modelos causales, en fin, predicción para estimar el desempeño, por ejemplo, de ciertas variables con respecto a otras, y ahí ya también se amplía el espectro de algoritmos, ya sea en árboles de decisión, con técnicas de gradiente boosting, máquinas de soporte vectorial o incluso redes neuronales y modelos ensamblados que ya son un poco más complejos a nivel de algoritmo, pero eh, vamos a tener quizás matices dentro de esos diferentes algoritmos que podamos descubrir ciertas cosas diferentes, ciertos errores, ciertas variaciones, escenarios diferentes en los que se da mejor la predicción, pero lo importante es el objetivo, ¿cierto? El objetivo es por qué decido o no una cierta estrategia de análisis. Queremos, por otro lado, quizá validar una estructura teórica y quizás modelar la relación que tienen ciertos componentes con respecto a una variable dependiente, o la validación psicométrica avanzada, ecuaciones de modelos estructurales que van en esa línea, o incluso el descubrimiento de patrones en sí, ya de clustering, ya sea de datos textuales, numéricos, con diferentes tipos de algoritmos que se ajustan mejor a diferentes tipos de datos, eh, el descubrimiento de variables latentes, ¿cierto? Dentro de ciertos modelos multivariables que podamos en un determinado momento caracterizar mediante constructos que sean mucho más generales. En fin. Lo importante aquí es establecer esa estrategia de análisis y la clave no es usar más técnicas, sino es usar la técnica adecuada, con validación rigurosa y una coherencia conceptual. En el criterio 4, la gobernanza del pipeline científico. Eso es bastante relevante porque la productividad no depende únicamente del talento individual, o sea, debemos ser capaces de hacer esa transferencia de conocimiento. Y eso depende mucho de la estructura operativa que sostiene a este proceso. Entonces, establecer este marco de trabajo que va a finalmente darnos la productividad que nosotros buscamos, requiere entonces de hacernos esas preguntas. Si hay revisión interna antes del envío, existe una estrategia de respuesta a revisores, se monitorea el estado de los manuscritos, se forma a nuevos investigadores dentro del equipo. Nosotros estamos convencidos en verdad que la ciencia avanza, y deberíamos hacerlo es avanzar siempre en la dinámica colaborativa organizada. Yo creo que esa
Ese es como nuestro eje que nos motiva a seguir desarrollando esta instancia en la que nos encontramos. Y el criterio 5, entonces tenemos esta arquitectura del reporte, ¿cierto? Que ya podríamos, es como el proceso culmine del proceso, o sea, de la productividad. Y es que escribir es un proceso que se puede planificar, pero en verdad cuando integramos todas estas capas que acabamos de conversar, la investigación en verdad deja de ser episódica, se convierte en trayectoria, en programas, en red y en impacto. Este modelo permite que los resultados no se publiquen, sino que dialoguen con la comunidad científica y generen acumulación real. Y eso es lo que hacemos en el Instituto de Investigación y Estudios de Posgrado. Nuestro, nuestro objetivo no es eh, solo formar y desarrollar artículos científicos, sino que establecer estas capacidades y fortalecer las líneas de investigación mediante un concepto que para nosotros es bastante clave, o sea, ocupa todo tu esfuerzo y todas tus horas de trabajo en obtener resultados que sean medibles y enfocarlo siempre en una publicación, siempre durante el proceso de aprendizaje. Este es un ejemplo de un caso concreto, pero en verdad cada caso es diferente y va a tener requerimientos específicos de desarrollo, ya sea en capacidades, ya sea en líneas de investigación. eh, pero este es como el concepto, o sea, se planifica bajo diferentes temporalidades y todos esos esfuerzos siempre acompañados de un resultado. Y eso es lo que también contamos en el IEIEP. Tenemos grupos de investigación bastante fuertes a nivel internacional que nos permiten asegurar el blindaje metodológico que requiere los artículos científicos, estrategia editorial y nuestra forma de trabajo es desarrollar o sea, es hacernos cargo de este pipeline y flujo de trabajo escalable y con una potencia analítica fuerte. Tenemos un equipo bastante bueno en lo que es análisis y el uso de algoritmos para la predicción, clustering, el uso de machine learning e inteligencia artificial es bastante fuerte. Lo mismo, o sea, la solución entonces operativa es llegar a tener esta producción, ¿cierto? Sostenible y siempre de la más alta calidad. En verdad no quisiera detenerme en eso. Pero más que nada dejar en claro que el desafío actual entonces para nosotros no es publicar más, o sea, es producir mejor, de forma estructurada y colaborativa, y eso es sumamente relevante. Participar activamente en la construcción del conocimiento para nosotros implica que primero hay que someter nuestra idea de evaluación rigurosa, postular proyectos bien diseñados de frontera, que es lo que buscan cada vez más, ¿cierto?, las financiadoras, integrarnos en redes sólidas y trabajar a nivel ahí colaborativo y muy fuerte. Formar equipos con criterios metodológicos es sumamente importante para obtener esa capacidad de producción sostenida. Y es que cuando la investigación se estructura entonces como sistema, repito, la productividad deja de ser una presión y se convierte en consecuencia. Cada uno de nosotros puede decidir cómo posicionar su investigación, sin duda. Podemos seguir trabajando de forma reactiva o podemos diseñar nuestra producción científica con arquitectura, método y estrategia. Pero creemos que la nueva ciencia, más rigurosa, más colaborativa y con mayor impacto, no depende únicamente de recursos externos. Depende de cómo decidimos estructurar nuestro trabajo académico y esa decisión comienza en el diseño, sin duda. Así que en verdad, muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros colaboradores, a los que han hecho esto posible y a todos los participantes, por supuesto. Así que no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna información. Vamos a dejar de grabar.